Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este bellísimo jack. Jack mide solo 15 centímetros de alto aproximadamente. Pronto estará acompañado también de su queridísima Sally. Miren qué bonito que es. Y además es bastante sencillo de tejer. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a este jack. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos si los necesitan. Y bueno, vamos a empezar a tejer a Jack por sus piernas. Y empezamos en negro haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y hacemos lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor. Esta sería la vuelta número 1. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, 4 disminuciones y 2 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta número 5, tejiendo en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos, 2 disminuciones y 2 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Así rellenamos el piecito solamente, el resto de la pierna no lo vamos a rellenar porque necesitamos que se mantenga lo más angosta posible, sino que pondremos después alambre. Y ahora vamos a hacer entonces 13 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos, es decir, hasta la vuelta número 20. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Aquí ya tenemos las 2 piernas listas y lo que vamos a hacer para unirlas es que en esta que vamos tejiendo vamos a destejer aproximadamente 3 puntos de tal manera que el punto de unión quede aproximadamente a este nivel de la pierna. Vamos a unirlas
y para eso vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar aproximadamente el punto que se le corresponda en la otra pierna, que es aproximadamente acá. Y vamos a hacer los 8 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Hacemos ahora los 2 puntos bajos por uno de los 2 lados de la cadena. Hacemos los 8 puntos bajos disponibles en la otra pierna. Y terminamos esta vuelta número 21 haciendo 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena. De esta forma tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor. Así queda la unión de las piernas. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 20 puntos bajos. Ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a hacer un soporte en alambre para las piernas y el cuerpo. Entonces yo corté un trozo de alambre de aproximadamente 27 a 28 centímetros de largo, lo doblé por la mitad, le doblé también las puntas y las recubrí con cinta de enmascarar, algo así. La idea es que cubran más o menos desde los tobillos todas las piernas y que quede un soporte también hasta la cabeza. Entonces más o menos este sería el largo. Vamos a introducir este soporte en las piernas, algo así, y eso sería todo, eso es suficiente. No haremos nada más y ahora vamos a continuar tejiendo. Y aquí en esta vuelta 25 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 26 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos a rellenar toda la zona de la cadera. Con cuidado rellenamos esta parte y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color blanco. Y ahora con el color blanco vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 12 puntos bajos, es decir, las vueltas 28, 29 y 30. Ahora en la vuelta 31 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos.
terminamos de rellenar lo que haga falta en el torso y vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. Así, y ahora vamos a empezar a hacer la cabeza. Entonces, en esta vuelta 33 vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 34 vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. En la vuelta 35 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Así vamos a aplanar un poco el tejido con los dedos, a aplanar los puntos para que no se vean arrugados más adelante cuando sigamos tejiendo la cabeza. Y ahora en la vuelta 36 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 45 puntos bajos. Este será el ancho total de la cabeza. Entonces, ahora vamos a seguir aplanando esta parte de acá y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 45 puntos bajos, es decir, hasta la vuelta número 41. Así, y en la vuelta 42 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 45 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 46 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 47 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza con cuidado y vamos a fijarnos que el alambre en la cabeza quede bien centrado al rellenar, porque si al rellenar el alambre se va hacia adelante o hacia atrás, también la cabeza podrá deformarse
Entonces procuramos que quede bien centrado ese alambre, rellenamos muy bien todos los rincones de tal manera que quede bien pareja, pero sin que se abran los puntos. Y ahora en la vuelta 48 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando y ahora en la vuelta 49 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y en esta última vuelta, la vuelta 50, hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Jalamos, vamos a introducir por el centro del cierre y sacamos la aguja por la parte de abajo. Algo así queda la cabeza de Jack. Y ahora vamos a pasar a hacer el chaleco. Para el chaleco en negro vamos a empezar haciendo 2 cadenas. Y en la primera cadena vamos a hacer un aumento. Vamos a trabajar en hileras, entonces esta sería la primera hilera. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer en la segunda hilera 2 aumentos. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido y en la hilera 3 vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos y un aumento para tener 6 puntos bajos. Esta va a ser la primera parte del chaleco, es decir, que irá aquí hacia adelante y vamos a tejer ahora, y vamos a hacer ahora 10 hileras más de los mismos 6 puntos bajos, sin olvidarnos de ir levantando cadena cada vez que giramos. Para cubrir toda esta parte de la espalda vamos a continuar tejiendo entonces estas 10 hileras de 6 puntos bajos. Aquí ya tejimos las 10 hileras de 6 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, giramos el tejido. En la hilera 14 hacemos una disminución al comienzo, 2 puntos bajos y otra disminución al final. Para tener 4 puntos bajos, levantamos una cadena, giramos el tejido. Hacemos ahora 2 disminuciones en esta hilera 15.
levantamos cadena, giramos el tejido y en la hilera 16 hacemos una disminución. Así vamos a estirar esta pieza un poco. La idea es que con esta pieza le podamos dar la vuelta al cuerpo de Jack de tal manera que ambas puntas logren coincidir en la parte de adelante. Y ahora continuamos, vamos a hacer ahora 4 puntos bajos por este borde para llegar a esta parte donde tenemos las hileras de 6 puntos bajos, que será donde empezaremos a hacer la cola del chaleco. Entonces, una vez estemos en este punto, vamos a hacer 17 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado y hacemos 15 puntos bajos. En el siguiente punto en la base hacemos un punto deslizado, giramos el tejido. Aquí tenemos 15 puntos disponibles, el último que fue el punto deslizado no lo contamos, sino que lo dejamos suelto, entonces vamos a hacer 15 puntos bajos. Así, y ahora sin levantar cadena vamos a girar el tejido, vamos a saltar el primer punto y a partir del siguiente vamos a empezar haciendo 2 puntos deslizados. Hacemos ahora 5 puntos bajos. Y terminamos haciendo 7 medios puntos altos. Así, ahora saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a hacer ahora la otra cola del chaleco. De esta forma ya hicimos entonces esta primera parte. Aquí se ve ya esta punta del traje y para la segunda vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 14 puntos bajos. En el siguiente punto en la base hacemos un punto deslizado, giramos el tejido y aquí tenemos 14 puntos bajos, entonces vamos a hacer esos 14 puntos bajos.
Ahora hacemos 2 cadenas, giramos el tejido. En la primera cadena vamos a hacer un punto bajo. Hacemos ahora 2 puntos deslizados. Continuamos haciendo 5 puntos bajos. Y terminamos haciendo 7 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base. En el siguiente hacemos un punto deslizado. Y de esta manera ya quedan listas las 2 colas del traje de Jack. Y ahora vamos a terminar por este otro borde haciendo 4 puntos bajos para terminar. En ese último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser esta pieza al cuerpo. Entonces aquí tenemos a Jack y la idea es darle la vuelta con esta pieza de esta forma, de tal manera que las 2 puntas coincidan en el centro del cuerpo. Allí vamos a hacer las puntadas para asegurar esta pieza y aquí ya quedan listas las colas de este traje. Algo así es como se va a ver. Así quedó ya cosida esta pieza, así se ve esta parte del traje de Jack. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en blanco haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color negro. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. En la vuelta 5, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras, solamente vamos a hacer 6 aumentos. Y de la vuelta 7 a la 13 vamos a hacer 6 puntos bajos, es decir que hacemos 7 vueltas de los mismos 6 puntos bajos.
En este punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo, así, y vamos a tomar el hilo negro nuevamente, hacemos un nudo y lo enganchamos en las hebras sueltas que dejamos acá, de esta forma. Enganchamos, hacemos 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos un medio punto alto y hacemos medios puntos altos en toda la vuelta. Rematamos y ya escondemos los hilos y eso sería todo para los brazos y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de Jack. Los vamos a coser 3 vueltas abajo del cuello, es decir, 3 vueltas abajo de donde empieza la cabeza, aproximadamente en este punto y en este punto de acá igualmente, algo así en esta ubicación cosemos y así queda Jack con los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a hacer su cuello. Para el cuello empezamos en negro haciendo 10 cadenas. En la segunda cadena desde el ganchillo hacemos un punto deslizado. Ahora levantamos 10 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 2 puntos deslizados, 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos y 3 puntos altos. En la cadena base saltamos 2, en la tercera hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento que acabamos de hacer con esta primera parte para hacer otras 2 puntas exactamente igual a estas. Así es como queda esta primera parte del cuello y vamos a hacer otra exactamente igual. Así, una para cada lado del cuello. Aquí ya tengo las 2 listas y lo que vamos a hacer es coserlas. Vamos a ubicarlas aquí en el cuello de tal manera que se cierren por la parte de adelante y de atrás para que se note la división entre el cuello y la cabeza. Así es como queda ya cosido este cuello. Miren cómo se ve de bien. Y bueno, si ustedes necesitan que estas puntas queden más rígidas, pueden con una brocha y un poco de colbón o pegamento escolar untarle a estas piezas y dejarlas secar muy bien para que se ponga más rígido y no se mueva. En mi caso no lo necesito porque mi hilo es muy duro y ya se queda así. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro. Y ahora para los detalles del rostro vamos a ubicar primero la nariz, que nos servirá de guía para los demás detalles. Entonces la nariz va a ir contando desde la vuelta en la que empezamos la cabeza
desde aquí donde tenemos los 8 aumentos o los 16 puntos bajos, contamos 7 vueltas hacia arriba y entre las vueltas 7 y 8 va a ir ubicada la nariz. Entonces vamos a buscar puntos céntricos de esta forma, que de tal manera que entre las dos marcas que tenemos nos quede un punto por medio. Y vamos a tomar el hilo negro y la aguja lanera. Lo vamos a sacar por ese primer punto que habíamos marcado. Sacamos de esta forma. Vamos a hacer un nudo con el hilo. Así. Y por ese mismo punto volvemos a introducir la aguja para sacarla por el segundo punto que habíamos marcado. Así queda el primer punto de la nariz y repetimos, hacemos un nudo de esta forma, apretamos y volvemos a introducir por el mismo punto y ya podemos sacar este hilo por la parte de atrás de la cabeza. Ubicamos bien estos puntos y así queda la nariz de Jack. Ahora para los ojos, en paño lenzi o fieltro negro vamos a cortar un óvalo de esta forma. El mío mide aproximadamente 17 milímetros de alto por 13 de ancho. Cortamos los óvalos de esta manera y la idea es pegarlos al lado y lado de la nariz con silicona. Entonces pegamos uno a un lado de la nariz, un punto al lado de una de las fosas y el otro un punto al otro lado. Así, desde la vuelta 7 comenzamos pegando los ojos y ocupa aproximadamente 4 o 5 vueltas de alto. En esa posición vamos a pegar los ojitos y ya les muestro. Y así es como quedan los ojos ya pegados. Los ubiqué un poco inclinados hacia adentro, es decir, si quedan un punto al lado de la nariz, pero se adentran un poco. Y para la sonrisa vamos a sacar el hilo aproximadamente 2 puntos al lado de la base del ojo y lo vamos a guardar aproximadamente 12 puntos más allá. 12 puntos es aproximadamente también 2 puntos al otro lado del ojo, aproximadamente por acá. Entonces por allí vamos a introducir el hilo y la sonrisa va a quedar algo por el estilo, es decir que debe bajar aproximadamente 2 vueltas. Aquí tenemos el inicio y baja 2 vueltas y vuelve a subir, algo así más o menos. Y la idea es que con este mismo hilo vayamos haciendo las divisiones de la boca y como tenemos 12 puntos de ancho de la sonrisa, entonces vamos a hacer líneas cada 2 puntos en toda la sonrisa de Jack hasta completar. Y así es como queda esta sonrisa y los detalles del rostro. Ustedes perfectamente podrían dejarlo así ya y lo tendríamos listo, pero vamos a hacer también las líneas de la ropa. Yo las voy a hacer con pintura acrílica blanca.
pero ustedes también podrían hacerlo con hilo y con aguja, un hilo blanco muy delgado, podría ser hilo de coser también, pero en mi caso voy a hacer estas líneas con pintura acrílica blanca y un pincel muy fino, que será este pincel 00, y con este pincel y la pintura blanca voy a hacer las líneas a lo largo de todo el traje, tratando de hacerlas lo más rectas posible. Entonces lo haré y ya les muestro cómo queda. Y así es como quedó el traje de Jack, así es como se ve ya con las líneas listas. Yo iba haciendo las líneas sin necesidad de remarcar demasiado el pincel para que no quedaran demasiado gruesas y para que no quedaran también deformes. Entonces así fui haciendo las líneas. Las hice por la parte de adelante, por las mangas, de esta forma, también por la parte de atrás, tanto en el chaleco como en el pantalón, así. Y también pasé una línea por la mitad de cada una de estas puntas del cuello. Y listo, así es como queda nuestro hermoso Jack. Pronto tendremos también a Sally para que se hagan compañía. Y bueno, eso sería todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan tejido y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.